Hola chicos, buenos días. Hoy lo que vamos a ver es qué es un diagrama de flujo y cómo realizar un diagrama de flujo, ¿ya? Esta herramienta nos va a servir mucho para el análisis también de la calidad en cualquier tipo de procesos, ¿ya? Entonces vamos a conocer qué es un diagrama de flujo, vamos a ver las partes del diagrama de flujo y vamos a ver algunos ejercicios o cómo se aplica algunos ejemplos y les voy a dejar al final también un ejercicio para que realicen ustedes en casa. Ya, los diagramas de flujo son una herramienta gráfica que permite representar la secuencia de un proceso de una manera lógica a través de símbolos. Y aquí tenemos que cuando vamos mirando, y yo siempre le he dicho, miren la calle y vamos a ver un proceso. Vamos a comprar algo y vamos a ver un proceso. Llamamos por teléfono y vamos a ver un proceso. En todos lugares hay procesos y nosotros podemos estos representarlos a través de un diagrama, a través de símbolos que nos van a ayudar a visualizar este proceso de forma más práctica para poder desglosarlo y analizarlo por partes, por etapas, por tareas, etcétera, ¿ya? Dice su versatilidad hace que de esta una herramienta de gran utilidad para diferentes áreas de aplicación. Claro, porque no solo la ocupamos en el área de producción, sino que la podemos ocupar en área administrativa, finanzas y un montón de cosas, ¿ya? Un diagrama de flujo, también conocido como diagrama de actividad o de proceso, es una forma de representar gráficamente las secuencias de un proceso con lógicos representado a través de símbolos cuya estructura permite comprender los procesos de un todo. Eso ya es lo mismo. Dicha estructura del diagrama debe ser ordenada, clara y con información concisa, ¿ya? Que permita interpretar los pasos de un proceso de forma fácil y sencilla. No es necesario que hagamos un cuadrado y adentro escribamos, no sé, una descripción en la introducción, porque hace complejo entender el proceso. Ahora el diagrama de proceso también se utiliza para que todas las personas de la empresa lo puedan ver. Ustedes pueden ver que algunos diagramas de proceso están pegados en los inicios o en las entradas de algún proceso o de alguna oficina. Entonces cualquier tipo de persona, no siendo necesariamente un ingeniero, debe poder entender el diagrama de proceso que él está viendo, ¿ya? De forma fácil y sencilla, no podemos complejizar este diagrama, ¿ya? ¿Para qué es útil? Bueno, este diagrama tiene la utilidad de distintas áreas de aplicación donde se requiere organización previa y evaluar distintos planteamientos. Pues este diagrama es muy fácil y versátil para uso de procesos industriales. Reglas necesarias, obviamente, para hacer un diagrama de flujo hay ciertas reglas. Para que un diagrama de flujo quede bien hecho es necesario cumplir con ciertas reglas, pautas y representación simbólica, ¿ya? Yo voy a hablar de algunos símbolos que son los que más vamos a utilizar, pero han agregado también algunos otros. Ya, algunas reglas, entonces cada símbolo del proceso debe ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿ya? Para explicar la cronología de los hechos. Y esto es siempre también para que todo el mundo lo entienda, porque nosotros nuestra escritura es cierto de arriba para abajo, de izquierda a derecha. No como el diagrama de operaciones que se acuerdan que lo hacíamos de derecha a izquierda y íbamos desglosando todos los procesos. No, sigue el orden normal de la lectura, ¿ya? De arriba para abajo, de izquierda a derecha. Las líneas o flechas a utilizar deben ser rectas, ya no podemos usar cosas circulares y tampoco diagonales, ya estaría como un poco incorrecto a usarlo de esa forma, ¿ya? Tampoco cruzar las líneas, entrecruzarlas, porque también hace complejo el entendimiento de este diagrama, ya como se ve ahí abajito. La secuencia de los hechos con dirección de la actividad o al hecho siguiente. Líneas correctas son derechas, horizontales o verticales. Todas las simbólicas deben estar conectadas con líneas. Ya no puede haber un símbolo así como botado, por decirlo así, en algún lugar suelto y no conectado con ninguna flecha porque no nos daría lugar a nada. Estas flechitas nos dan sentido y orientación cronológica de las actividades representadas por cada uno de los símbolos. O sea,
La flechita debe ir, no es solo una conexión como un arco, sino que es una flecha con una dirección que nos va a indicar hacia dónde va a ir nuestras actividades. En los símbolos de decisión puede llegarle varias líneas, sin embargo, solo tendrán dos opciones de decisión, sí o no, verdadero o falso. Esto permite que el proceso de interpretación gráfica de los interrogantes sea más simple. Ya, esto hay un símbolo aquí que es un rombo. El rombo me representa una decisión. Importante acá, dentro de la descripción del rombo, escribir muy bien lo que se desea decidir, porque generalmente hay muchos errores en estos rombos, ¿ya? Como que no se plantea bien, por ejemplo, ponen tarjeta de crédito y mejor hubieran puesto quizás método de pago o otra cosa. Ya en este caso dice, ¿pasó el examen? ¿Sí o no? ¿Ya? Y estas respuestas deberían estar escritas en esta flechita, ¿ya? Generalmente usar la palabra sí o no está bien, ¿ya? Y en el caso de no, ¿cierto? Repetir el examen y aquí se arma y se abre, ¿cierto? Abanico hacia dos posibilidades de proceso, ¿ya? Como dice acá, hay varias flechas que pueden ingresar al paso del examen que si volvemos por la figura y para que quede ordenado, podría entrar por la arista de acá arriba o por aquí, pero las decisiones siempre van a ser, las respuestas tienen que ser dos, ¿ya? Hacer una respuesta positiva o una respuesta negativa o un verdadero o falso, como lo dice también ahí. En un diagrama de flujo debo usar, ¿cierto? La simbología correcta. Es esencial para que el proceso que se quiere representar cumpla su propósito de utilidad. Cualquiera puede interpretarlo, para ello es necesario que se identifique de forma correcta la función y el propósito de cada símbolo. Ya, entonces vamos a ver algunos símbolos más utilizados, que vendría siendo al principio la flecha que dijimos ya, que es para representar la continuidad del flujo. ¿Ya? Vamos de un punto a otro. ¿Ya? Luego tenemos esta figurita de acá. Voy a ir anotándola. Esta figura que es usada al inicio y fin de cada proceso o subproceso, ¿ya? Porque a veces también podemos separar por subprocesos cuanto esto lo requiera, cuando sea un proceso muy largo y podemos separarlo a través de subprocesos, también es importante darle un inicio y un fin a cada uno de ellos, ¿ya? Y así queda mucho más ordenado y simple. Luego tenemos la más utilizada, ¿cierto? El rectángulo que nos va a indicar las actividades del proceso, ¿ya? Es importante, como le había dicho recién, ocupar las palabras más prácticas para describir esta actividad. Y si tenemos que desglosarla en más para que quede más entendible, mejor, a que poner tantas actividades dentro de un mismo rectángulo, ¿ya? Luego tenemos el que ya dijimos, ¿cierto? Este rombo, especie de diamante, ¿cierto? Que es utilizado para indicar una decisión donde me va a arrojar siempre dos opciones, no tres, ¿ya? Siempre dos opciones de salida. Luego tenemos el símbolo de aquí que dice entrada o salida, o salida de datos del proceso. Generalmente cuando nosotros, no sé, digitar el nombre del usuario para ingreso al sistema, ¿ya? Entonces ahí estamos ingresando datos a este proceso, por lo tanto vamos a usar esta figura. ¿Ya? O vamos a sacar datos. Secretaria busca información del sistema, entonces estamos obteniendo datos de algún proceso o búsqueda, ¿cierto? De información. Puede ser física también, en carpetas, ¿ya? Pero estamos entrando, sacando datos del sistema, vamos a usar esa simbología, ¿ya? Cuando haya documentos
en el proceso vamos a usar esta otra simbología que tiene como una guatita aquí, pequeña. ¿Ya? Cuando haya documentos involucrados, por ejemplo, una boleta, una factura, un ticket, en el caso del cajero automático, algo que me entreguen físicamente, vamos a utilizar esa figura. ¿Ya? El círculo, poco usado, sirve para representar, dice, un enlace dentro de otra parte del proceso. Este lleva una letra o un número en el centro, que es con el que comienza un enlace. Ya, por ejemplo, nosotros estamos diagramando un proceso aquí. No sé. Ah, ujú, ya hice. Estamos diagramando un proceso, ¿ya? Y se nos acabó el espacio, ¿cierto? Y queremos continuar en otro lugar, entonces ponemos el círculo con el número, si queremos, el uno o una letra, y lo continuamos, ¿cierto? Con el uno y continuamos, ¿cierto? Nuestro proceso. O también, por ejemplo, aquí salta a otro lado, ¿ya? O teníamos este rompito y me lanza al 2 por ejemplo, que es otro subproceso que vamos a anotarlo por otra parte. Entonces eso me da la cabida a mí para ir ordenando esto de forma más práctica, para no tener que anotar todo aquí, si es un subproceso muy largo el que me va a arrojar este sí, no, entonces lo anoto en otro lugar aparte, ¿ya? O también cuando se me acaba la hojita, ¿cierto? Y no me quede todo tan hacia abajo, puedo utilizar estos enlaces, que son los círculos, para unir el proceso, ¿ya? Luego tenemos este que también lo usamos y el mismo símbolo en el diagrama de operaciones del DOP, en el DAP, perdón. em, para representar la demora en la secuencia de una actividad, ¿ya? Por ejemplo, búsqueda de aprobación o no sé, espera en el proceso si es que hay que esperar el secado, ¿cierto? De alguna pintura. Cualquier tipo de espera o demora en el proceso la vamos a representar con esa simbología. Y bueno, hay muchas más em, símbolos, pero estos son los que más se utilizan y los que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Aquí voy a poner un ejemplo de una panadería. Es un flujo grande que vamos a ver a continuación, donde el diagrama explica, que se explica anteriormente. Este es muy útil para representar un proceso en cualquier ámbito de aplicación. Permite representar gráficamente los procesos productivos. En este caso particular se plantea un ejemplo de cómo elaborar un diagrama de flujo de una empresa productora de pan, ¿ya? Primeramente, antes de empezar a representar en el diagrama de flujo el proceso de elaboración del pan, debemos tener en cuenta las siguientes pautas. ¿Ya? Debemos anotar antes de empezar a hacer cualquier cosa, definir las actividades que involucran el proceso. ¿Ya? En este caso nos enfocaremos en las actividades en tres etapas o departamentos de una empresa productora de pan. ¿Ya? El diagrama puede ser muy detallado o solo representar las actividades fundamentales. Eso es una decisión propia de la empresa o lo que requiere o lo que quiere hacer con ese diagrama. ¿Ya? Porque a lo mejor lo podemos usar para gente muy técnica. Y ahí podemos hacer un diagrama bien específico porque lo va a usar, no sé, por los panaderos dentro de su área. O lo podemos usar de forma más gráfica para que todo el mundo entienda lo que se está haciendo en el proceso productivo y en otras áreas. Ya en este caso vamos a ver tres áreas, tres etapas o tres departamentos de esta empresa productora de pan, no solo el departamento de producción. ¿Ya? Y como le dice acá, este detalle va a depender mucho de la complejidad o la utilidad en realidad que se le quiera dar, ¿ya? A este diagrama. Elegir los símbolos acorde a cada actividad, entonces hacemos listado de actividades, elegimos el símbolo acorde para representarlo y para ello podemos usar una hoja de papel o hacer un bosquejo, ¿cierto?, de estas actividades dibujando el símbolo acorde.
hacer las conexiones del proceso para ello usar las líneas y las flechas que nos permitan representar la continuidad cronológica. Una vez ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Revisamos el bosquejo y lo transcribimos, ¿cierto? Ya en una hoja más acorde o en el computador, ¿cierto? Que es lo más óptimo, ¿ya? Y lo revisamos detalladamente. Al tener el bosquejo hecho, así se podrá corregir cualquier detalle que impida representar el proceso correctamente. Em, en este caso, en este último paso, falta de revisar el bosquejo, pero no dice con quiénes. Ya es importante siempre validar, cuando hagamos un diagrama, validarlo con la gente que está involucrada en este tipo de actividad o en el proceso mismo como tal. ¿Ya? Es siempre importante validarlo, ya sea con el supervisor o con los mismos trabajadores. Ya, y bueno, en este caso vamos a analizar este flujo de producción de pan en tres departamentos distintos y los vamos a conectar entre sí. Uno es el departamento de almacén que se llama, que en realidad es la bodega o el almacenamiento o toda el área de que recibe, ¿cierto?, las materias primas, etcétera, ¿ya? Luego tenemos el departamento de producción, que ya conocemos cómo se va a hacer el pan, y luego el departamento de ventas, que se va a encargar de entregar este pan al cliente, ¿ya? Entonces vamos a hacer un análisis completo a través de este diagrama y lo vamos a ir analizando paso por paso, ¿ya? Entonces, si se fijan, iniciamos con este símbolo que me representa el inicio del proceso, y también fíjense que al final del proceso también lo tenemos, ¿ya? Eh, iniciamos con la recepción de la materia prima. La recepción de la materia prima es una actividad normal, ya por lo tanto la vamos a representar con un rectángulo. Luego la revisión y control de la materia prima, que también la vamos a representar con un rectángulo. Y luego tenemos un rombo que me indica, está buena esta materia prima, está en buen estado, y ahí hay una decisión, ¿cierto? Sí o no. Si no, se vuelve a revisión y a control, ¿ya? Se realiza una devolución de la mercancía y se devuelve a revisión y control, ¿ya? Si está en buen estado, ok, sí, se paga la factura. ¿Se fijan que acá aparece este símbolo de documentación? ¿Ya? Porque se genera un documento en este paso, ¿ya? Que es pagar la factura. Generalmente se hace así en la empresa, se recibe y luego que se recibe, se paga la factura. No es como nosotros como clientes finales que, ¿cierto? Pagamos y después utilizamos el producto y si queremos después lo devolvemos. Pero no, en este caso funciona distinto en las empresas, ¿ya? Luego de esto tenemos, luego de pagar la factura, almacenamos la materia prima. Y fíjense que aquí, como no nos queda espacio, nos vamos a este uno. Y bueno, igual nos sirve también para visualizarlo mejor porque cambiamos incluso de departamento. Entonces, seguimos con el uno acá, con esta representación de un círculo con el uno para darle la continuidad al proceso que ya veníamos viendo. Bueno, cuando empieza el proceso de producción, nosotros tenemos que, la primera acción es traer, ¿cierto?, la materia prima de la bodega, ¿ya? Esa es siempre la primera acción del proceso de producción. Luego acomodamos la mercancía, producimos el pan, ¿cierto?, en diferentes presentaciones. Y fíjense que acá no hay gran detalle en la producción del pan en diferentes presentaciones. De que yo recomendaría hacer, ¿cierto?, es hacer esta en un DAP, cuando queramos hacer un análisis de la producción, ¿ya? Pero en este caso no estamos viendo esa materia. Pero eso es lo adecuado, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer, ¿cuál es la diferencia entre dónde hago un DOP y cuando hago un diagrama en flujo? Es porque en el DOP me enfoco, ¿cierto?, en detalles específicos para un proceso en específico, en este caso la producción de pan. Eso me arrojaría un DOP y un DAP completo, y acá en cambio en el diagrama de flujo lo estamos poniendo simplemente en un rectángulo, ¿ya? Que lo que hace entendible, ¿cierto?, a cualquier persona. Bueno, producimos el pan y dice, ¿cumple la calidad que requerimos? Si no, ya. Si no, la devolvemos a la producción. Si no, sí, lo empaquetamos y llevamos la mercancía. Bueno, aquí no me alcanzo a ver mi presentación. Ustedes a lo mejor se lo ven, se me corta un poco. Bueno, llevamos la mercancía a bodega, supongo yo.
Y seguimos con otro enlace, circulito, que nos va a llevar al otro departamento, para dejarlo ordenado, como les dije, o porque se nos acabó el espacio, al departamento de venta, ¿ya? En el caso del departamento de venta, empezamos con la actividad de atención al cliente. El cliente compra, si no, no le ofrecemos otras opciones, si sí, tomamos el pedido. Fíjense nuevamente, se realiza la factura, por lo tanto, generamos documento y se entrega el pedido y fin, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico muy bueno de cómo representar todos estos tres departamentos en este diagrama de flujo. Veamos otros ejemplos. Esto es ideal que lo hagan ustedes antes de verlo. Ya, por ejemplo, antes de seguir, piensen en cómo harían ustedes, para en el video, cómo harían ustedes el retiro de dinero, cómo harían el diagrama de flujo de retiro de dinero de un cajero. ¿Ya? Y van a poner pausa y lo van a intentar hacerlo ahora ustedes. ¿Ya? Entonces vamos a generar ahora unos minutos, pero ustedes, bueno, obviamente ponen pausa y lo vamos a resolver ahora. ¿Ya? Bueno, una vez lo tengan resuelto, lo vamos a comparar con este que está hecho acá, vamos a ver si está correcto porque puede tener algunos errores. A ver. Bueno, inicio, comenzamos con un inicio, ¿cierto? En este caso, esta persona lo hizo, tomó de izquierda a derecha para que le alcanzara más de forma horizontal el diagrama, lo cual no está mal. No está mal realizado, lo podría haber hecho hacia abajo, también estaba correcto, ¿ya? Bueno, lo primero que hizo fue ir al cajero, ¿cierto? Ingresar su tarjeta y ambas actividades tienen el rectángulo porque son actividades normales, ¿ya? Luego fíjense acá que ocupó esta figura que habíamos dicho que es para cuando ingresamos o sacamos datos de un sistema. Entonces, en este caso estamos ingresando nuestros datos de nuestra clave al cajero. Vamos a solicitar el saldo. Y aquí podríamos haber hecho hartas cosas, podríamos haber ingresado los datos, no sé si solicitar saldo, pero quizá podríamos haber desglosado un poquito más. ¿Bien? Se enfocó directamente en sacar el dinero, ¿cierto? Que es lo que está correcto. ¿Hay dinero? Sí, no. Si no hay dinero, fin. ¿Cierto? Porque no podemos hacer nada más. Si hay dinero, nuevamente fíjense que vamos a ingresar un dato. ¿Ya? Porque vamos a ingresar que vamos a definir el monto del dinero, ¿ya? Entonces estamos ingresando un dato al sistema, ¿ya? Luego retiramos el dinero y retiramos la tarjeta y fin, nos vamos, ¿ya? Miren que es simple. ¿Podríamos haberlo complejizado mucho más este ejercicio? Sí. Puede haberle salido un diagrama mucho más extenso, pero con este está como cumpliendo lo mínimo que debería tener, ¿ya? Que es sacar dinero. Veamos el siguiente y también les pido ahora también que hagan un pause y hagamos un diagrama de flujo de cómo cocinar un huevo y algo le vamos a decir. Y la diferencia acá que quiero definir también, que es si puede ser frito o cocido, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes, ¿cierto? Yo no lo voy a hacer tan larga, pero ustedes hacen una pequeña pausa y definan cómo cocinarían un huevo y si que tengan la decisión de que si quieren que sea huevo hervido o huevo frito. Ya, vamos con la solución. Bueno, comenzamos nuevamente con el inicio, cocinar el huevo. Vamos a empezar a cocinar el huevo o preparar, yo diría mejor ahí, un huevo, ¿cierto? Y vamos a definir, ¿quiero frito? ¿Sí o no? Si quiero frito, sí. Tenemos que freír, ¿cierto? Si es no, debería hervirlo. Ya, luego pregunta, acá hay otra pregunta y aquí podemos definir un montón de opciones. Estamos viendo solo una. Si quiero salado, bueno, no. Si no quiero salado, lo sirvo directamente al plato y fin. Pero si quiero salado, debería agregar sal, servir al plato y fin.
¿Ya? ¿Se fijan? Acá hay otra forma de construir el diagrama y podríamos haber hecho, tengo sartén, si no, si es que lo quiero freír, ¿cierto? Tengo olla, si no, si lo quiero hervir. Y lo podríamos haber desglosado mucho más, pero con esto está simple y podemos ver que no tiene una mayor complejidad. Ya, y aquí les voy a dejar, chicos, un ejemplo para que practiquen, ¿ya? Es un ejemplo más largo, donde hay una orden de servicio de un paciente, se hace pruebas de laboratorio, estudio de muestra, y luego se notifica al paciente, ¿ya? Este ejemplo se lo voy a dejar en la diapositiva y también les voy a dejar el resultado de este ejemplo para que lo puedan comprobar y analizar, ¿ya? Traté de redactarlo lo más posible, pero igual hay cosas que podrían haber llevado a algo similar a la respuesta, ¿ya? Ya, pero ahí está, te lo voy a entregar con la respuesta. Ya. Próxima clase, chicos. La próxima clase que tengamos presencial, ya me van a entregar como tarea dos ejercicios, ¿ya? Uno es el proceso de un estudiante comenzando con la actividad de comenzar un curso, ya al inicio del semestre, ¿cierto? Realiza las pruebas del curso, después las evaluaciones, ve, ¿cierto? Si se sacó un promedio mayor a 4. Si se sacó un promedio mayor a 4, la secretaria ingresa los datos a las notas y finalmente el estudiante aprueba el curso, ¿cierto? Si es menor a 4, él se dirige al examen final o la optativa, como saben ustedes. Si la nota es menos de 4 reprueba el curso, si es mayor, aprueba. ¿Ya? Bueno, ahí hay que sacar un cálculo, ¿no? Porque esa nota de examen final debería ser un 40% de la nota final. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes si quieren lo complejizan, ¿no? Si no lo ponemos, si aprueba, si sacó mayor de 4 aprueba. Bueno, si aprueba, ¿cierto? La secretaria debe ingresar los datos y aprobar en el sistema y también, si no, también debe ingresar los datos y decir que el curso está reprobado. Finalmente, el estudiante retira el documento que es un certificado de aprobación del curso, ¿ya? Así que vamos a hacer ese ejemplo y también vamos a hacer un ejemplo más aplicado ya, donde van a salir de la sala o donde estén viendo el video, ¿ya? Y van a buscar algún proceso que diagramar en conjunto con sus compañeros, ya vamos a trabajar con los mismos grupos que trabajamos en clase siempre. ¿Ya? Van a buscar un proceso que por lo menos tenga unas 6 actividades, no sé, ir a comprar al Happy Place o ir a tomar la micro, o llegar a mi casa o, no sé, pues estudiar con mis compañeros para la prueba, ¿ya? Todos esos procesos los podemos diagramar, ¿ya? Entonces hazlo en una hoja, ojalá lo más ordenado posible, o en la tablet también. ¿Ya? Le van a poner el título al proceso y lo vamos a ingresar en un link que les voy a enviar, ¿ya? Para que lo tengamos en Padlet, ¿ya? Y todo lo podamos ver, ¿ya? Ese, no usen el link que está recién, voy a subir uno nuevo, ¿ya? Para que ustedes puedan ver y yo les voy a dar las recomendaciones y aprobaciones para cada uno de los diagramas que van a ir subiendo, ¿ya? Eso, chicos, nos vemos entonces y recuerden que estos dos ejercicios los tienen que traer resueltos y los vamos a subir antes de la clase del día viernes, ¿ya? O en la clase del día viernes. No hay problema también si la subimos en el momento de la clase o la llevamos impresa y ahí la subimos y no hay problema, ¿ya? Eso, chicos, cuídense. Espero que hayan podido entender lo que es diagrama de flujo. Nos vemos. Chao, chao.